también se va a ir degradando y es verdad que necesita de nitrógeno. Pero como nosotros lo vamos a utilizar solo como cubresuelo, como hay partes del bancal que como ahora viene el verano no las uso, por ejemplo para lechuga, porque no tengo mucha suerte en verano con la lechuga, se me ocurrió poner estos cartones como para que no crezca el pasto. El problema que tengo es que ahora, por ejemplo, estas frutillas no las comía nadie ni las hormigas y ahora aparecen así. También aparece comida y estos bichitos son los responsables. Los bichos bolitas, yo les decía. Y creo que inundaron acá. Está lleno. O sea, creo que esto es lo negativo. Creo que este método no funciona. Lo voy a tener que cambiar porque se llena de esto y me están comiendo las frutillas en este caso. Esta es una planta de tomate de mi mamá que se la planté acá en una maceta. Estaba las hojas muy amarillas, estaba muy fea. Ahora se recuperó. Les voy a contar cuál fue el error que tuve. Le puse una capa de, digamos, mulch. Eran hojas de un árbol prácticamente enteras y esto hacía que las raíces no respiraran bien. Así que lo que hice fue sacárselo. Pero creo que el error fue no ponerle una cubierta que sea algo chiquito, desgranado, molido. Compré estas bolsas que son de paja de trigo. Compré 4, me salieron 320 por Mercado Libre, más el envío, no me salió muy barato todo. Estoy pensando si devolverlo o no, me parece un poco chico, no sé si me va a alcanzar en la huerta. Por lo que pagué me parece tal vez que lo devuelva y vea otra opción. Estuve mucho tiempo buscando cuál podía ser la mejor forma de hacer una cubierta, un mulch. Al final me decidí y pude conseguir en un aserradero aserrín. El aserrín que consigan en un aserradero o en algunas carpinterías tiene que estar libre de químicos. Tienen que preguntar que no tengan ni químicos, que a veces le ponen a la madera para que no broten, ya que viene de un árbol, que no tengan ningún pegamento, que sean aptas para huerta e incluso serían aptas para animales como por ejemplo roedores. Paja de trigo no conseguí por internet, me parecía muy caro y no me iba a alcanzar para nada. Así que compré por internet, pero lo devolví porque era muy poca cantidad. Este es un bancal, como ven, acá tengo unas lechugas moradas, algunas chiquititas y otras más grandes. Fíjense cómo está reseca la tierra, cómo está pidiendo a gritos este bancal un buen acolchado. Este yuyo que ven acá, yo no lo saco porque también sirve como acolchado. Algo fácil que pueden conseguir en forrajerías, o sea, en lugares donde venden comida para animales, son fardos de alfalfa o de pastura. Eso se consigue bastante fácil. Yo todavía no lo he usado. Lo negativo es que viene con semillas y eso hace que te broten las semillas en el bancal y a veces hay que hacerlo secar porque viene húmedo porque es alimento para caballos. Tampoco dura mucho tiempo, o sea que lo vas a tener que reponer con más frecuencia. Lo positivo del aserrín de madera es que es muy fácil conseguir. En cualquier lugar donde trabajen con madera lo conseguís demasiado barato o incluso te lo regalan. Cubre muy bien el suelo. Podés hacer una capa bastante gruesa sin problemas. Tarda muchísimo en degradarse, entonces no lo tenés que estar reponiendo constantemente. Vas a escuchar que el aserrín de madera quita el nitrógeno del suelo, algo tan necesario y apreciado por nuestras plantas para su buen crecimiento. Pero esto es cierto y no tan cierto. Este aserrín de madera también se va a ir degradando y es verdad que necesita de nitrógeno.
Pero como nosotros lo vamos a utilizar solo como cubresuelo, este nitrógeno lo va a sacar en su mayoría de lo que es el ambiente y no en la tierra. Si nosotros usaríamos este acerrín como parte de la mezcla de la tierra, o sea, si mezclaríamos toda la tierra con este acerrín, eso sí sería un impacto negativo porque ahí sí quitaría el nitrógeno de nuestra tierra. Este acerrín no tiene que ser un polvo, tiene que ser así, partículas lo más gruesa posible para que se pueda airear la tierra, por más que le hagamos una capa gruesa. Si esto sería puro polvo, se compactaría todo y se haría una capa impenetrable que perjudicaría. Miren la diferencia de cómo era a cómo quedó, mucho más prolijo, se ve mucho más sano. La verdad que me da placer verlo así y saber que este cubresuelo va a dar muchos beneficios al bancal. Voy a hacer lo mismo con este bancal súper descuidado. Este tiene mucho más yuyos, pasto, así que lo primero que hago es tratar de sacar lo más posible todo el pasto y yuyos que me crecieron desde raíz. En este bancal, como ven, tengo 2 plantas de frutilla, que además se está reproduciendo sola, está largando unos palitos en los cuales tienen hojitas y empieza también a enraizar. Es su forma de reproducirse. Acá les muestro cómo de la planta madre, que es de la derecha, largó una conexión y generó una nueva planta que ya enraizó. Y tengo también una planta cherry, lágrima, que me dio muchísimos tomatitos, es enorme, la podé un montón de veces pero sigue creciendo. Y bueno, y acá ven la diferencia también, cómo queda este cubresuelo, que va a ayudar a que la tierra no se seque tan rápido y también a que no le crezcan yuyos. Por último les voy a mostrar 2 bancales que tengo, uno sin cubresuelo. Fíjense, los regué creo hace 2 días o ayer, pero los regué el mismo día. Fíjense, en este bancal, acá tengo un perejil, la tierra está súper seca. En cambio, en este bancal que le pusimos este acerrín, lo regué el mismo día. Fíjense cómo la tierra está súper húmeda.